Esta clase, en este nuevo tema, se refiere principalmente a dos culturas que han aportado fundamentalmente a la cosmovisión de lo que nosotros entendemos hoy en día por la civilización. Es decir, que vamos a ver a Grecia y a Roma. Sus aportes en el Imperio Bizantino, la caída del Imperio Romano Occidental y todas estas consideraciones, pero sobre todo cómo ha influido principalmente Grecia y Roma. Profe, Dígame. esto es tipo un organizador gráfico, ¿verdad? O sea, de la unidad. Ya, como les digo, el organizador gráfico de la unidad les voy a enviar por medio de Educay, ¿sí? Estoy planteando el tema general, que es prácticamente el título de ese organizador gráfico. Vamos a comenzar esta clase dejando las dos hojas, la que es de la carátula y la que es del organizador gráfico. Y vamos directamente a la materia. ¿Hecho? Ahí sí, claro, o dudas, inquietudes. Dejamos esos temas para irlo realizando, si es que no lo han realizado ya. Si no, comenzamos directamente. Como les digo, es importante entender en qué época, sobre todo en historia, estamos hablando. El tema anterior, o la unidad anterior, como ustedes quieran decirlo, estuvimos hablando de las civilizaciones antiguas, de estas grandes civilizaciones antiguas. Mesopotamia, Egipto, India, los hindúes y demás consideraciones. China y sus aportes. ¿Cuándo termina principalmente las grandes civilizaciones antiguas? Podemos nosotros decir que realmente vamos a revisar algunas de las grandes civilizaciones antiguas, sobre todo Grecia, que estuvo dentro de este proceso, pero aquí hay un cambio. ¿Por qué razón tomamos a Grecia y a Roma como un punto, un elemento fundamental? Por la gran incidencia que ha tenido Grecia y Roma a la cultura. Es el aporte fundamental a la civilización que la conocemos hoy en día. En el arte, en la organización social. Hemos visto que en ciudadanía también puntualizamos elementos de Grecia y Roma. Por lo tanto, son puntos a tomar en consideración. En la línea del tiempo, estábamos nosotros hablando de las grandes civilizaciones antiguas hasta el 458 más o menos antes de Cristo, después de Cristo, algunas consideraciones de la sociedad hindú, sobre todo en las castas. Hemos puntualizado consideraciones de China. Como les digo, una de esas civilizaciones antiguas que es muy importante es Grecia, pero aún así es necesario desligarle en la línea del tiempo para comprender una civilización que ha influenciado fundamentalmente. Los aportes más importantes de Grecia y Roma estuvieron relacionados a la filosofía, al arte, a la política, al derecho, al comercio. Cosas un poco importantes dentro de las otras civilizaciones, pero que no tuvieron tanto énfasis como en Grecia y Roma. Dentro de este contexto, entonces, no olvidarse, vamos a topar a estas dos grandes civilizaciones y finalmente estaremos hablando del Imperio Bizantino, que deviene de la caída del Imperio Romano. Vamos a comenzar con Grecia. ¿Cuál es propiamente el tema para esta clase? La influencia del pensamiento griego. Influencia del pensamiento griego en la cultura occidental. Nosotros ya tenemos un bagaje del pensamiento griego. ¿Qué conocemos y qué nos acordamos de Grecia? ¿Con qué lo relacionamos siempre? ¿Qué creen ustedes? ¿Con qué siempre se lo relaciona y nosotros ya hasta tenemos una materia que se llama así?
Ciudadanía. Bueno, sí, también en parte en ciudadanía, pero mucho más con la filosofía. La filosofía es un ámbito propiamente que nace en Grecia. Y el pensamiento occidental ha devenido gracias a la filosofía. ¿Cuál era la función de la filosofía en los griegos? ¿Qué función cumplía? ¿Qué función cumplía? Antes de llegar a qué función, ¿qué era filosofía? ¿Qué significaba filosofía? Eso ya lo vimos. Amor por la sabiduría. Amor por la sabiduría. ¿Qué significa amor por la sabiduría? Daniela Campoverde. ¿Qué era? ¿Qué significaba amor por la sabiduría? ¿Qué le dice a usted? De otra forma de explicarlo, ¿qué aprendió en la materia de filosofía que era la filosofía? Lo que se acuerden. Aquí vamos a tener que recordar esto. ¿Perdón? A la filosofía se le divide en dos, filos y sofía. Sí, el amor por la sabiduría. ¿Pero qué significa eso? Filos y Sofía. ¿Qué significa amor por la sabiduría? ¿Qué les dice a ustedes amor por la sabiduría? ¿Qué era propiamente la sabiduría? La virtud. No lleguemos todavía a la virtud. En el principio se divide el mito de Logos. ¿Cuál es o qué es la filosofía propiamente? Sí es el amor por la sabiduría, pero ¿qué más es además del amor por la sabiduría? ¿Qué más les dice amor por la sabiduría? Miren que es un retomar al principio de lo que vimos en filosofía. ¿Qué es? Filosofía. Era el cuestionamiento de la existencia, el conocimiento y la verdad del ser humano. Muy bien, es el cuestionarse la realidad y sobre todo es el habernos cuestionado lo que se dijo con anterioridad, los mitos. Es el siempre estar reflexionando. Por eso es el amor por la sabiduría, es decir, guiar nuestra vida hacia el conocimiento que no sea un conocimiento mítico, sino un conocimiento que esté ligado al logos. ¿Qué era logos? Y aquí está también la respuesta de lo que es filosofía. Una argumentación. Una argumentación, pero tiene un carácter. Que sea lógico. No. Es el discurso racional. Discurso racional. Eso sí no deben olvidarse. Discurso racional. Entonces, ¿qué es la filosofía? Es un discurso racional que intenta alcanzar el conocimiento. Eso ya lo hemos visto. Y de ahí sí, obviamente, es el amor por la sabiduría. ¿Pero por qué es un amor por la sabiduría? Porque quiero alcanzar conocimiento. No olvidarse de eso. Y ese conocimiento no es mítico, sino es un conocimiento racional. Ahora, ¿qué función cumplirá este discurso racional en la sociedad griega? ¿Qué función cumplirá? Ya sabemos qué es la filosofía. Ahora, ¿qué función cumple en la sociedad griega, en Grecia? ¿Qué función cumplirá en Grecia? Les pongo en otras palabras. ¿Para qué creen que existió la filosofía en Grecia? ¿Para qué servía? Para no quedarse con solo una teoría, sino investigar más y saber a fondo lo que sucede. Ya muy bien para saber qué pasa de fondo y qué creen en la práctica. Digamos, tenemos Quito,
y en Quito comienzan a hacer la filosofía. ¿Qué función le podremos dar para esas personas? Además de que den clases de filosofía en el CISNE. ¿Para qué más le podremos tener a esas personas que estudian filosofía? ¿Cuál será su función? ¿Qué podrán hacer en la realidad? Razonar. Sí, pero ¿con qué objetivo? Porque razonar por razonar es útil, ¿sí? Pero ¿para qué en la sociedad griega? O como les pongo el ejemplo, ¿para qué nos servirá ese filósofo en la ciudad de Quito? ¿Para qué servirá? Es mentir algo que no es real o que no se conforma. Bueno, confrontar lo que se ha planteado en la realidad como lo objetivo en Grecia. ¿Qué más? ¿Para qué más servirán los filósofos? Para tener un punto de vista distinto. Bueno, para presentar puntos de vista distintos. ¿Qué más? ¿Para qué más servirán los filósofos en la vida como tal? Esa será la pregunta que guíe toda la influencia del pensamiento griego. Porque si influencia los griegos, principalmente en la filosofía, ¿para qué les sirvió a los griegos en su época? Vamos a ver entonces cuál fue la función de los filósofos griegos en la antigua Grecia y sobre todo cómo han ido influyendo. Vamos con esa misma pregunta. No olvidarse, la filosofía, ya sabemos, nace en Grecia. Primer filósofo griego que nosotros estudiamos y hemos planteado. Les dejo para que recuerden mientras voy planteando. La filosofía griega es considerada como el primer período de la historia de la filosofía occidental. La filosofía griega, si nosotros vemos, por ejemplo, la división de la filosofía tiene diferentes etapas, tiempos. Y si nosotros la dividimos, la primera etapa de la filosofía como tal, de la historia de la filosofía, es la filosofía griega. Luego va la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Por lo tanto, cualquier persona que quiera estudiar a los griegos, necesariamente tendrá que estudiar su filosofía. Y cualquier persona que estudie filosofía tendrá que recurrir primeramente a los griegos, como lo hemos hecho nosotros. Inicia aproximadamente, ya lo vimos, en el siglo VII a.C. y demás consideraciones. Vamos aquí a puntualizar. ¿Alguien recuerda el primer filósofo? Ahora sí, el que nosotros vimos. Tales de Mileto. Tales de Mileto, muy bien. Entonces, inicia aproximadamente siglo VII, siglo VI antes de Cristo. La filosofía, aquí no, le voy a borrar esto para que no se me vayan a confundir. La filosofía griega, que es uno de las influencias más importantes. Filosofía griega. La filosofía griega inicia aproximadamente en el siglo VII y finaliza en el siglo I antes de Cristo. Luego va la filosofía medieval o escolástica y el primer filósofo que nosotros revisamos, Tales de Mileto. Los filósofos que plantean principalmente, y aquí hay una división interna entre los filósofos y la influencia de esta filosofía griega, decíamos nosotros que los primeros filósofos eran los filósofos físicos. ¿Qué les interesaba a estos primeros filósofos como tales? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Qué buscaban? La búsqueda del arjé. La búsqueda del arjé, muy bien. Arjé. Es decir, el origen o principio de todo. Así inicia la filosofía. Y no olvidarse de este elemento. Porque en filosofía, este año y el próximo, cuando veamos filosofía latinoamericana, este año y el próximo, estaremos hablando de dónde inicia la filosofía en América Latina. Y tenemos que remontar a los orígenes de la propia filosofía. Y en la historia es lo mismo.
La misma consideración de cómo inicia este elemento llamado filosofía, este ámbito, y sobre todo, cómo inicia propiamente la civilización griega en el contexto del conocimiento. El fundamento de la existencia será el principio para la filosofía como tal y su influencia alrededor de la realidad. Posteriormente se dio un interés de tipo antropológico. Acuérdense que vimos a los 3 filósofos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, primeros filósofos van a tener un énfasis en el arjé, ejemplo, Tales. Pero todos ellos van a buscar el arjé. Posteriormente, se buscará en la filosofía un ámbito antropológico, es decir, que se va a centrar en el ser humano. Y nosotros vimos aquí en este ámbito a Sócrates, Platón y Aristóteles, que da un giro a la filosofía. Y aquí más ya se irá centrando la ciencia y la filosofía más en el ámbito del ser humano. Las investigaciones se dirigieron a la lógica, al pensamiento propio del ser humano, a la moral, es decir, a la ética, a la política. Por lo tanto, al principio la filosofía solo servía, o como decirlo de otra forma, como yo les pregunté, la función que tenía al principio la filosofía era solo de búsqueda de conocimiento y búsqueda de origen. Pero cuando se da este salto antropológico y el centro de la filosofía griega va a ser el humano, hay un cambio. Cuando nos centramos nosotros en el ser humano, primordialmente la filosofía griega va a dar un cambio de perspectiva. ¿Y cuál va a ser la función entonces de la filosofía? Ya no será solo preguntar cuál es el origen de todo, cuál es el principio, las preguntas básicas de la filosofía, las preguntas elementales, sino que se va a centrar en ámbitos como la ética y la política. ¿Qué era la ética? Aquí sí alguien hablaba que es lo propio de los griegos, la virtud, ¿sí? Eso era lo que veíamos. Pero ¿qué era la política? ¿Alguien recuerda? La ética y la política, ¿qué eran? ¿Alguien recuerda? Política. ¿Qué es la política y qué es la ética? Rápidamente, antes de que se nos vaya el tiempo. La ética estudia el bien y el mal. Ya, principalmente es el estudio de la moral. Lo que es bueno y lo malo, el bien y el mal, en la época griega. Ahora hay otros elementos que son importantes, pero sí estudia la moral, el bien y el mal, cómo el ser humano se comporta. ¿Y la política? ¿De qué tratará la política? Es una toma de decisiones. Sí, la toma de decisiones, sí. Habla principalmente de las polis, de la toma de decisiones en las ciudades de Estado. ¿Cómo podemos organizar a las personas para que puedan convivir de una forma coherente, ética, pero que sobre todo puedan organizarse? Por lo tanto, ¿cuál es la función de la filosofía? La función de la filosofía es, sí, criticar, analizar lo que la realidad le presenta, buscar el origen, el principio, qué es lo propio del ser humano, buscar cómo puede relacionarse el ser humano. En este giro antropológico surge la escuela filosófica que va planteando la necesidad de entender al ser humano como tal. El desarrollo se va organizando en diferentes consideraciones
Hay un interés ontológico, un interés del ser, de la preocupación por el ser. Así vimos a Platón, Aristóteles, que han estudiado la ética, que han estudiado la política, que han estudiado el ser. Puede asumirse que muchas de las bases de la filosofía occidental se encuentran en los filósofos griegos. Como les digo, cualquier estudiante de filosofía tendrá que regresar a ver a los griegos. Y más aún, en universidades en otras partes del mundo, estudiantes de física pura, estudiantes de química pura, deben estudiar filosofía. ¿Por qué razón? Porque es necesario recordar a los griegos, sobre todo, en el ámbito que ha impulsado a la ciencia. ¿De dónde nace la ciencia? De la filosofía griega. Parte del pensamiento actual también es un pensamiento griego, el Renacimiento, que ya estaremos viendo, que ustedes deben haber visto seguramente en noveno. Deben recordar que el Renacimiento es el regresar a los griegos y a los romanos. Por lo tanto, siempre estamos hablando de la filosofía de los griegos y los romanos. Ahora, ya tomando esto en contexto y ya evaluándolo, porque es un punto que nosotros hemos revisado rápidamente en filosofía, hemos visto ya este tema. ¿Cuál será su propia filosofía de vida? Vamos a preguntarnos, vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Recordemos, la filosofía griega nos invita a reflexionar y el ámbito de la reflexión más importante de los griegos, con Sócrates, Platón, Aristóteles y los sofistas, ha sido el ser humano, el origen, el principio del ser humano, de dónde viene, por qué piensa, por qué razona. Y eso va generando una forma de entender el mundo, una forma de comprender la realidad. Es decir, una filosofía propia, mía, de entender la realidad. ¿Cuál es su propia filosofía de la vida? ¿Cómo entienden ustedes la realidad? Vamos a contestar esta pregunta, que parece sencilla, pero no siempre nos la hemos hecho. Finalmente, para cerrar, y voy con esta pregunta, no olvidarse, ¿dónde ha influido Grecia? Principalmente ha influido desde la filosofía en todos sus ámbitos. La filosofía es uno de los elementos de gran influencia para las sociedades actuales y ha influido principalmente en la cultura occidental, por ejemplo, en el cristianismo, en la consideración judeocristiana posterior de los padres de la iglesia, es decir, en la época medieval, medioevo, en la época medieval, ha influido en el Renacimiento, ha influido también en la perspectiva de la Ilustración. Ha influido en realidad en un sinnúmero de épocas posteriores a los griegos. Así que la época de los griegos es fundamental para comprender nuestra situación actual. Ha influido también en las actuales democracias. Hasta ahora nosotros regresamos a ver lo que han dicho los griegos. Actuales democracias. Con eso cerremos.